como ven ahí, les puse ideas para crecer juntos. Digamos que vamos a hacer como un acercamiento a las tecnologías para quizá no verlas tan lejanas y bueno, y que vean si les gusta o si les gustaría empezar a incorporarlas ustedes también. Creo que se ve, se ve todo, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer, acá tenemos la primera slide. Ya les conté de qué se trata la charla. Acá, bueno, está mi foto del último día antes de la cuarentena que estamos viviendo en Buenos Aires. Es la última vez que salí, así que de paseo, así que la puse como representativa de ese momento. Les voy a contar qué hago, que es exactamente lo que dijo Sofi. Soy diseñadora industrial, trabajo como consultora, soy maker, que es para bajarlo un poquito, es una persona que hace cosas. Soy docente en varios centros de diversas cosas, digamos, enseño robótica desde el diseño, enseño restauración de muebles, enseño fabricación digital, todo lo que tenga que ver con materiales está relacionado conmigo. Soy investigadora en dos ramas que una es construcción y la otra es accesibilidad, y soy emprendedora. Y todas estas cosas, ustedes me dirán, pero Verónica, ¿cómo tenés tiempo para hacer todas estas cosas? No entiendo cómo se divide tu vida, digamos. Entonces, yo les voy a decir más claramente qué es lo que hago. Y básicamente les puedo decir que lo que hago es resolver problemas y enseño a resolver problemas. La verdad es que es eso. Muchas veces me pasa con las empresas para las que trabajo, que, bueno, tienen algún problema productivo, algo no sale, tienen que hacer, por ejemplo, alguna, qué sé yo, alguna prueba, y la verdad es que hacer pruebas en la industria es muy caro, entonces, bueno, yo los ayudo a hacer que eso sea más accesible y más fácil de hacer. También tengo muchos emprendedores bueno, que están empezando un negocio nuevo, que están queriendo ganarse la vida con distintas cosas, y lo que hago es justamente eso, ayudarlos a que con distintas herramientas buscamos la mejor, digamos, para que ellos puedan aplicarla a sus emprendimientos y llevarlos adelante. Y en los últimos años, la mejor forma que encontré para resolver muchos de estos problemas que les estoy contando es a través de la fabricación digital. La verdad es que hace mucho tiempo, buscando en internet, como estimo que ustedes también harán, buscando en internet empecé a encontrar que había cosas maravillosas para hacer, o que se estaban haciendo en otros lugares, pero la verdad es que si ven acá la primera foto, la primera foto es una casa impresa en 3D. Cuando vi eso me pareció fantástico. Después abajo vemos no me sale, una impresora que, que imprime material óseo, entonces este tipo de cosas se pueden poner en el cuerpo y ya no se necesita que sean de metal, sino que directamente se imprimen y se ponen en el cuerpo. Prótesis también hechas en 3D, robótica de locura, cosas impresas también en metal, y por ejemplo, encontré que había algo como que era que vos metías en la computadora y alguien en otro país lo recibía y podía tener el mismo objeto. Entonces eso me pareció como, cuando me empecé a meter, creí que estaban hablando de casos lejanos como nivel NASA. Pensé que era la NASA que estaba haciendo algunos proyectos, y a medida que me fui interiorizando en el tema, me di cuenta que no era la NASA, sino que era mucho más accesible de lo que nosotros creemos en general, ¿no es cierto? Lo más importante y en lo que nos... Perdón, me pasé. Digamos que lo más importante de esto es que las personas diseñan en la computadora algo y después tienen el objeto físico, digamos. Uno diseña y le sale del otro lado, digamos, de la máquina, le sale un objeto en 3D, ¿sí? Puede ser
de madera, puede ser de un montón de cosas, pero eso es primero la computadora y después obtenemos el objeto. Entonces, a partir de esto, queriendo como entender cómo podía ser posible que todas estas cosas fueran de esta forma, empecé a investigar y encontré que en el MIT había una materia que hace un montón, como verán, en el 2001, o sea, hace como 19 años, en el MIT había una materia que era cómo construir casi todo. Entonces, en este lugar empezaron a usar como herramientas y maquinarias, y empezaron a acercar todo lo que es la fabricación a la comunidad. Ya no era solamente que la fábrica que tiene muchísimo dinero y muchísimos recursos y máquinas súper grandes iban a poder fabricar cosas de calidad, sino que ellos lo que querían era acercar todo esto y todo este tipo de producción a la comunidad en general. Entonces, desarrollan distintas técnicas y empiezan a aparecer mucho más los lab, y lo dejamos ahí, después continuamos con esta rama. Otra cosa que pasó fue que apareció Arduino, ¿sí? Arduino son unas plaquetas estándar que lo que hacen es simplificar el desarrollo de electrónica. Muchas veces lo que pasaba era que si vos no eras electrónico, no podías diseñar algún funcionamiento, porque necesitabas la plaqueta, etc. Entonces, con este sistema de plaquetas estándar, se puede programar y tienen en general base y repositorios, que son lugares donde se guardan funciones y códigos, open source, que es lo siguiente que vamos a ver. Y open source es un movimiento que también se origina hace un montón, pero básicamente lo que hacen es, una persona diseña, lo sube a internet, otra persona lo puede bajar, lo toca, lo arregla, lo modifica para su uso y después lo vuelve a subir. Y así es como que el conocimiento es colaborativo. Si yo, por ejemplo, tengo una taza, pero en realidad yo hice una taza y solamente es un contenedor, y una persona se le ocurre que le puede poner un asa, bueno, baja mi taza, le pone un asa, la vuelve a subir, así yo u otra persona en cualquier lugar del mundo puede agarrar ese archivo y puede trabajarlo para mejorarlo, para usarlo o para simplemente verlo, como vamos a ver ahora. Con todos estos, ¿cómo decirlo? Con todas estas condiciones que se fueron dando, esto de los lab, del MIT, el open source, y Arduino, que son formas como mucho más accesibles para la comunidad, se empezaron a gestar proyectos distintos. Y uno de los que para mí es el más importante es el proyecto RepRap, que es un proyecto que, digamos, empezó siendo fabricar una máquina que imprimiera 3D, por supuesto, pero lo más sencilla posible, que uno pudiera adquirir las piezas en la ferretería de su casa, desde la esquina de su casa, o en tiendas muy sencillas que tienen piezas en general fáciles de adquirir, y además muchas de las piezas son impresas en 3D. Entonces, eran máquinas que se autorreplicaban, ¿no es cierto? Lo primero que hicieron ellos fue proponer que cuando vos te hacías una máquina de estas, le tenías que imprimir un juego de piezas a alguien. Podía ser un amigo, podía ser quien fuera. Entonces, de esta forma, la persona ya tenía muchas de las piezas que iba a necesitar para hacer una impresora 3D. Entonces, cuando juntaban todas las piezas y ibas a comprar las que no tenías a una ferretería común cerca de tu casa, y algunas obviamente sí hay que conseguirlas porque son específicas, te terminaba saliendo muchísimo más barato. Y esto lo que hizo es popularizar muchísimo la impresión 3D, ¿no? Ahora, digamos, al principio la impresión 3D estaba patentada, entonces nadie podía adquirirla, y 20 años después se cae la patente,
y casualmente este proyecto nace un año después de que cae la patente de la impresora, ¿sí? De la impresora, la primera, digamos. Entonces, la gracia de esta impresora es que uno la puede mejorar, y sube todos los planos, entonces cualquier persona puede encontrar los planos en internet, cómo se arma, instructivos de cómo programar la plaqueta para que pueda imprimir perfectamente, dónde comprar las cosas, está todo libre y gratis en internet, y eso es maravilloso. Lo más importante de este tipo de tecnologías es que trabaja en 3 ejes, ¿sí? El eje, digamos, bueno, no les puedo mostrar, pero bueno, ahí ven como las varillitas, eso también se mueve, entonces hace el eje se mueve horizontalmente, verticalmente y además en profundidad. Entonces con esto puede hacer objetos en 3D, ¿sí? Acá les muestro más claramente qué quiere decir esto de ser open source, ¿no es cierto? Esta es una página súper conocida que se llama Thingiverse, que lo que tiene esta página son diseños de todas partes del mundo, de cosas que se han diseñado. Por ejemplo, acá lo que pueden ver, lo primero es una manito robot, lo segundo son unas pinzas. Bueno, estas son unas de las cosas que más se han bajado y se han usado, entonces por eso las elegí. Pero este tipo de cosas se pueden bajar de forma gratuita e imprimirse en cualquier impresora en cualquier parte del mundo. O sea, cualquier persona que tenga una impresora o amigo que tenga una impresora o lo que sea, puede bajarse estos objetos, imprimirlos y usarlos sin ningún tipo de costo, ¿sí? De estas páginas hay un montón, hay cosas maravillosas como muñequitos, como, bueno, un montón de cosas, pero bueno, esto es digamos, el espíritu del open source es este, ¿no? Hacer algo, diseñar algo para satisfacer una necesidad o solucionar un problema, como les contaba antes, y a partir de eso, otra persona puede tener el mismo problema o la misma necesidad, puede ir a este tipo de bibliotecas, bajar esa resolución y usarla. Y si, por ejemplo, le encuentra le puede hacer una mejora, la hace y lo vuelve a subir para que otra persona que tenga el mismo problema pueda usarlo, ¿sí? Esta, aclaro que no es la única, es la más conocida quizá, pero bueno, hay un montón que si quieren después les cuento cuáles son y todo eso. Pero bueno, continuamos entonces. Bueno, con este principio que yo les contaba, que es esto de los 3 ejes, aparecen nuevas tecnologías, ¿sí? No solamente a impresoras, sino que si le sacamos el cabezal a la impresora 3D y le ponemos un láser, justo el láser es en 2D, así que la parte de la altura no la va a tener 2 ejes solamente para trabajar, pero si le cambiamos el cabezal de impresión por el cabezal de corte láser, vamos a tener una cortadora láser. Y lo mismo pasa con el router. Si a estos 2 ejes, o 3 ejes, depende del router, nosotros les ponemos una fresa, esto va a hacer trabajo sobre la madera o sobre la superficie que nosotros queramos, y va a trabajar de la misma forma. Digamos que la programación, las plaquetas y todo en general es muy similar, entonces si una persona aprende a armar una impresora 3D, es muy posible que pueda armar estas otras dos, ¿no? Y acá empezamos del punto sí, a tocar el punto de partida de cómo se trabaja con estas tecnologías. Entonces, si pueden ver acá, digamos en la primera, que es una navecita, en la pantalla se ve una nave dibujada, digamos, modelada en 3D, y si ven, la nave de adelante es idéntica, o sea, la capacidad, el error entre el diseño 3D y la impresión 3D es nula, o sea, es muy, muy, muy parecida. Entonces, todo lo que nosotros nos imaginemos y podamos volcar al 3D va a salir, les diría que casi igual a lo que imaginamos y vemos en la pantalla. Eso en general es más difícil.
Y al lado hay unas líneas que medio que no se sabe muy bien qué es, parece que hay como unos huesos. Esto sería un dibujo en 2D, que en general, esto por ejemplo lo puse para ejemplificar el corte láser, pero bueno, a partir de todos estos cortecitos, que también se hacen con la computadora, si después los encastramos, se pueden hacer estos, como justo es un dinosaurio, entonces les voy a contar esto como si fuera un esqueleto de dinosaurio, pero en madera, 3D, ¿no? Pero hecho con esta tecnología. Bueno, y ahora nos vamos a adentrar en lo que es impresión 3D, ¿sí? La impresión 3D funciona de la siguiente forma. Si ven arriba, se ve un carretel verde, que eso es un rollo de filamento. El plástico viene en un rollo de 1 kilo, pasa por un par de mangueritas, ¿sí? Y llega a un extrusor que levanta mucha temperatura, aproximadamente 200, 250 grados según el plástico, derrite este plástico y lo va depositando en finas capas, como se ve a la derecha, para formar el objeto que nosotros le pusimos en 3D, ¿sí? Que nosotros le enviamos desde la computadora a la máquina para que pudiera hacerlo en 3D. Este tipo de fabricación, en realidad, es como, no sé si ustedes conocen la pistolita de silicona, que tiene como unos cartuchos transparentes atrás, entonces, bueno, si ustedes piensan esa pistolita funcionando, ¿no? Si ustedes hacen un circulito, y arriba otro circulito, y arriba otro circulito, van a ir teniendo capas. Bueno, estas capas que, digamos que pone la impresora 3D son de menos de 1 milímetro, ¿sí? En general se usa 0.2, 0.3, 0.4 de alto de capa, y ese tipo de altos de capa lo que hacen es ir formando el modelo que nosotros queramos, ¿sí? Este tipo de filamentos que se venden son de muchísimos tipos de plástico, siempre tienen que ser termoplásticos porque tienen que poder ablandarse con el calor, ¿sí? Pero hay muchísimos tipos, entonces tenemos algunos que son con pedacitos de madera, entonces cuando lijamos queda parecido a la madera, tenemos otros que son de plásticos reciclados, entonces se usan los plásticos de desecho para justamente hacer nuevos objetos, y una de las cosas más importantes es que estas máquinas 3D, las estándar, digamos, las que nosotros podemos hacer, más o menos tienen una medida de objetos de 20 por 20 por 20 centímetros, ¿sí? Es un cubito que podemos hacer lo que queramos ahí adentro, ¿sí? Este tipo de tecnologías lo que nos brindan es la posibilidad de hacer un montón de formas y acabados que quizá en la industria no se hubieran podido hacer, ¿sí? Por ejemplo, hay formas súper caprichosas que realmente es muy difícil hacer en forma industrial, y si lo hacemos quizás son procesos súper caros, que se nos dificulta mucho costear seguramente, pero con este tipo de herramientas es como mucho más sencillo, ¿no es cierto? Bueno, y acá vamos a ver algunos de los objetos que se pueden hacer, ¿sí? Tenemos algunas cosas para la venta, como por ejemplo esa carterita, tenemos objetos como herramientas que son utilizables, tenemos abajo, les puse un generador, también puse un dron, le puse muñequitos, puse objetos para lo que es salud, puede ser para recreación, para educación también, y y bueno, tienen acá para elegir varias cositas, y todas estas cosas que se ven acá se pueden hacer con una impresora fabricada en sus casas, ¿sí? No tiene que ser, si una pregunta muy habitual que me hacen es, ¿y cuánto sale una impresora? Bueno, eso es una pregunta bastante compleja, porque en Argentina tenemos bastante inflación, entonces les podría decir en pesos argentinos, vamos a jugar a que un peso argentino, perdón, a que 100 pesos argentinos son $1, entonces les voy a decir que comprar una impresora 3D sale
aproximadamente, ya les digo que estoy haciendo unas cuentas muy locas, serían 300.000 pesos. 300.000 pesos a dólares sería más o menos 3.000 dólares, ¿sí? Es mucho. Depende de la marca, pueden salir eso, pero una impresora 3D casera puede salir 30.000 pesos, que en dólares son, tarán, no me están saliendo las cuentas, pero bueno, son más o menos, pueden ser un poquito más de 300 dólares, una cosa así. Pero ven que hay una diferencia enorme, o sea, de una impresora ya armada y que te venga toda perfecta, sale bastante más cara que el otro tipo. Obviamente que tiene otras implicancias, pero bueno, es como que es una herramienta accesible eh, para poder usar. Bueno, pasamos ahora al corte láser. El corte láser funciona, como ya les decía, en dos ejes, ¿sí? Lo que hace es, tiene un tubo atrás que concentra mucha energía, y por medio de espejos va reflejando esa energía, y lo que hace es evaporar, acá les puse todo lo que hace es, vaporiza localizadamente el material, ¿sí? Por ejemplo, acá, en la foto de la derecha, vemos que el láser puede cortar madera, puede cortar acrílico, puede cortar tela, puede cortarse papel a baja potencia, porque si no se prende fuego, claramente, pero permite también no solamente cortar, sino que también, como ven en la fotito redonda, hacer grabados, ponerle la marca a determinados productos, y acá vamos a poder mirar algunos productos que se pueden hacer con la cortadora láser. Por ejemplo, se pueden hacer objetos decorativos para la venta, para el uso personal. Esto también es de código abierto, entonces si ven esa lámpara de arriba, que es súper linda, bueno, la diferencia es que cuando sale, digamos, cuando sale de la máquina de corte láser, el material, si es madera, queda como la cajonerita que está a la derecha arriba, ¿sí? Queda con ese borde negro, pero si lo lijamos, queda perfecto y se ve como esa lámpara maravillosa. Así que podemos hacer ese tipo de lámparas, podemos hacer ese tipo de anteojos, podemos personalizar objetos, como se ve arriba. Eso es un pedacito, pero es una billetera de cuero, donde podemos ponerle algún inicial, la marca nuestra, y esto tardará aproximadamente, no sé, les puedo decir, 3 minutos. Imagínense tener una que les grabe su marca en sus objetos y de manera tan profesional como se ve en la foto, ¿no es cierto? Y otra cosa en la que está haciendo en la que está teniendo mucho éxito el corte láser, es en la industria textil. Se usa mucho para corte de cuero, de cuerinas, como se ve ahí en la fotito de la derecha abajo. Tenemos un conjunto de pollera y remera, que ven que está todo calado, y queda realmente muy perfecto. O sea, si nosotros quisiéramos cortar eso con la tijera, imagínense lo que sería, imposible. Entonces, si tenemos la máquina, o si alguien nos puede brindar la posibilidad de usarla, podemos hacer distintos estampados, distintos calados para hacer distintos productos, ¿no es cierto? Esto es indumentaria, pero también se usa para la decoración, se usa para vinilos, hay un montón de cosas que pueden hacer con ella. Y entramos a la última parte de las tres, que es el router CNC. Un router CNC es esto que ven acá, ¿sí? También dependiendo del router, digamos, de la, ¿cómo decirlo? De lo bueno que está el router, ¿sí? Trabaja en 2D o en 3D. En este caso vamos a ver más que nada el 2D, ¿sí? Ahora les muestro los ejemplos, pero bueno, básicamente cambiamos el láser por una fresa. Una fresa es digamos, tiene como un motorcito y se le pone
imagínense una punta como de taladro, ¿no? Que gira muchísimas revoluciones y va desgastando el material, ¿sí? Entonces, como se ve a la derecha, ahí tenemos una placa de plástico que lo que hace es sacar el material muy rápido, muchas revoluciones, muy rápido, y va cortándolo. El router, a diferencia del láser, lo que tiene es que, primero que no deja negro, en general viene de muchos más tamaños, es en realidad es como bastante más común, y se puede hacer mecanizado de materiales como por ejemplo plástico, madera, melamina, hay un montón de cosas que podemos poner acá y obtener objetos, ¿sí? Acá les voy a mostrar algunos ejemplos, como en todos. Si ustedes se fijan, el láser, a diferencia de esto, a la derecha, abajo de todo, vemos que puede calar, digamos, en un bloque de madera, puede hacer como agujeros y bajorrelieves, que en el caso de la cortadora láser no se puede. Y el router lo que tiene también es que es mucho mejor para hacer trabajos en profundidad, o sea, si la madera es muy gruesa, para una cortadora láser es imposible cortar, porque justamente eh, el haz de luz del láser se abre tanto que ya deja de cortar en un momento. Entonces, si las maderas tienen que ser más gruesas, es mucho más factible que usemos el router. La primera silla a mí me encanta, creo que es uno de mis diseños favoritos, porque lo que hace es aprovechar el material, pero al milímetro, ¿sí? Ustedes fíjense que de una placa, de un pedazo de madera, obtiene una silla, solamente obviamente hay que ponerle varillas y todo, ¿no? Para que funcione, pero es un aprovechamiento de materiales súper interesante. A la derecha, arriba, vemos un bajo. También abajo vemos unas estanterías, seguramente la estantería esta del Reno la vieron porque está por todas partes, es como súper conocida, así que bueno, la vieron seguramente. Y como verán, también pueden hacer justamente varios tipos de objetos, ¿no? Pueden ser decorativos, funcionales, de venta, de música, etcétera. Están, la verdad que pueden hacer gran cantidad de cosas. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de este tipo de tecnologías, no es cierto? Porque todo muy lindo, fantástico, pero ¿por qué usaría esto y no otra cosa, no? Y yo les cuento que si vamos, por ejemplo, al caso de la pollera que les mostraba antes, que está toda calada, preciosa, y tiene como un volado hecho en corte láser, imagínense para una persona lo difícil que sería, primero que les quede tan bien como esa, o sea, todos los agujeritos iguales, y cuánto tiempo les tardaría en hacer una cosa así. Entonces, uno de los beneficios es el ahorro de tiempo, ¿sí? El ahorro de tiempo que en realidad también es dinero, ¿no? Porque si nosotros vamos a estar un mes tratando de hacer eso, y realmente con la cortadora láser lo hacemos en 10 minutos, tenemos una cantidad de días para producir y para hacer otro tipo de cosas que terminan siendo también ahorro económico, ¿sí? Otro tipo de beneficios, que yo le veo muchísimo, es el hecho de mejorar la presencia, ¿sí? Con presencia me refiero a que si nosotros tenemos un objeto y lo queremos vender a un consumidor final y yo lo entrego, quizá lo corté yo con la tijera y está todo deshilachadito y no lo voy a poder cobrar tan bien como si está perfecto, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de cosas, o si por ejemplo tienen que presentar algo porque están buscando que alguien invierta en el proyecto que a ustedes se les ocurrió. No es lo mismo mostrar algo súper feo, digamos, o mal acabado, o con detalles, que presentar algo como súper lindo y que se parezca, aunque sea de afuera, al producto final, ¿sí? Es como otro tipo de cosas. Y por último, pero nunca jamás menos importante, los beneficios que le brinda a las personas, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos menos cantidad de tiempo invertido en producir,
y podemos entonces ese tiempo usarlo para vender más, o para crear otras nuevas ideas, o distintas cosas. Y además, nuestros productos se ven cada vez mejor, entonces si yo vendo más, o si yo soluciono algún problema que tenía en la comunidad, por ejemplo, me dedico a mejorar algo que yo veía que estaba mal, y, em, y ayudo quizá a otro. O si hago un diseño y lo subo, y después otra persona puede usar este tipo de mejora, lo que pasa es que empieza a haber un progreso general en, en toda la comunidad, ¿no es cierto? Es como que si todos empezamos a estar mejor, obviamente que vamos a tener un progreso general, ¿sí? Bueno, entonces, continuando, ¿y dónde es que pasa toda esta magia? ¿Cómo es esto? Bueno, buenísimo, ya está bien, quiero todas las máquinas, fantástico. Bueno, contame ahora dónde es que voy a trabajar, ¿no es cierto? Porque, buenísimo, ya las quiero todas. Bueno, y ahora, bueno, en general, a grandes rasgos, hay dos modelos o laboratorios de taller, ¿sí? Del MIT salió lo que es la red Fab Lab, que son laboratorios de fabricación digital, y también salieron los Maker Spaces, ¿sí? La diferencia entre los dos es que son muy parecidos, realmente son muy, muy parecidos. Fab Lab viene, digamos, del MIT, como ya les dije, y los Maker Spaces no. El Fab Lab es mucho más académico, y el Makerspace no tanto. Digamos que les voy a contar algo. Yo tuve la suerte de poder ir al Fab Lab de Nueva York, era enorme, y le pregunté al chico que nos atendió, que nos hizo el tour, le pregunté por qué no eran un Fab Lab. Y lo que él me dijo, justamente este Makerspace está dentro de una universidad que no es del MIT. Entonces lo que hice fue preguntarle, che, pero ¿por qué no se llaman por qué no se llaman Fab Lab? Y porque no nos conviene, porque Fab Lab es más una marca y nosotros pertenecemos a otra universidad. Entonces, ¿por qué vamos a tener una marca de otra universidad si somos la Universidad de Nueva York? O sea, era ridículo. Entonces, claro, ahí entendí que es como más marca. Igualmente, tiene una red de colaboración súper interesante, a mí la verdad me encanta. De hecho, trabajo en un Fab Lab y trabajo en un Makerspace, así que estoy como en los dos, y la verdad es que lo que acabo de decir es súper simplista. Si ustedes se ponen a investigar mucho más, se van a dar cuenta que estoy haciendo una simplificación que me pueden retar, pero bueno, es como más que nada como para que lo entiendan, y la verdad es que los dos son súper válidos, y yo adhiero a los dos. O sea, la verdad que la comunidad Fab Lab me parece como súper rica. Con la comunidad Makerspace es como que es un poquito distinta, no tiene los mismos canales quizá, pero bueno, es como cuestión de investigar un poco. Bueno, entonces, ¿qué tenemos adentro de estos talleres? Bueno, tenemos herramientas, que ahora les voy a mostrar qué tipos de herramientas. Bueno, acá en la foto se ve, ¿no? Un poquito hay herramientas manuales, ahí se ve una cortadora, hay elementos de seguridad, etcétera. Después son de uso comunitario, que esto es muy innovador a mi criterio, porque son talleres o lugares donde van muchas personas diferentes a trabajar, ¿sí? No es de una persona en general, sino que o sea, van muchas personas a usar las mismas máquinas, ¿sí? Se les da una capacitación para que las puedan usar, pero cada uno empieza a usarlas. ¿Por qué? Porque se acuerdan que todo esto nace de cómo hacer casi todas las cosas. Entonces, en un lugar así, se pueden hacer casi todas las cosas. En estos lugares también se nuclea, obviamente, todo lo que es el open source. Muchas veces también se hacen trabajos grupales para ayudar a las comunidades. Por ejemplo, si en algún lugar, justo, bueno, yo trabajo en uno que es municipal, y ahora en pandemia no, por supuesto, el año pasado, pero bueno, les voy a contar la experiencia de ese momento.
había que hacer cosas para un jardín de infantes, entonces venían muchos chicos de otros lugares, de escuela técnica, o chicos que tenían ganas de participar, y entre todos se generaban distintas ideas y distintos objetos para poder llevar a esos lugares y que los pudieran disfrutar. El trabajo entonces puede ser individual o puede ser grupal. Siempre, obviamente, es con base open source, que son cosas que hacemos y las subimos para que todo el mundo las pueda reutilizar. Obviamente que hay mucha gente que si tiene una super idea y es para su negocio en particular, capaz que no quiere que todo el mundo sepa qué está haciendo. Bueno, ahí es momento de ver cómo se sigue, pero es para trabajo de muchas personas distintas. En estos lugares también es muy importante el tema de aprender y enseñar, ¿no es cierto? Si yo sé algo y otra persona sabe algo, bueno, yo te enseño esto, vos me enseñás esto, y nos complementamos entre todos para llegar a buen puerto, ¿no es cierto? Aprendemos mucho más, quizá con otro, que nosotros encerrados en nosotros solos, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, tengo una impresora 3D y otro tiene una cortadora láser, uy, buenísimo, tipo, quiero aprender a usar tu cortador y yo quiero, y así, ¿no? Intercambiar un poco los conocimientos. Y lo interesante de estos lugares es que son replicables en todo el mundo. Acá, yo ya les conté un poquito, pero los primeros Fab Labs se crean en el 2002, y Costa Rica es uno de los primeros países que tiene Fab Lab. Así que son muy afortunados, sépanlo. Es como que si yo, por ejemplo, en un Fab Lab, en el Fab Lab en el que yo trabajo, diseño algo y se los mando al Fab Lab de Costa Rica, el Fab Lab de Costa Rica lo puede construir perfectamente porque va a tener las mismas herramientas que yo, calibradas seguramente muy parecido, entonces vamos a tener el mismo objeto, con diferencia quizá, depende de lo que sea, ¿no es cierto? Pero con diferencia de horas quizá. Así que es como súper útil. Continuemos. Bueno, otras herramientas que hay en un Fab Lab, ¿sí? O que, perdón, ya le puse nombre de Fab Lab, pero puede ser Fab Lab o Makerspace. Otras herramientas que puede haber, bueno, son herramientas de electrónica, ¿sí? Que acá se ven. Herramientas manuales son súper importantes, todo lo que es taladro, moladora, lijadora, bueno, todas estas cosas seguramente estén. En algunos hay soldadoras de soldar, pero más grande, no como este chiquitito soldador. Hay a veces plotter de corte, en general hay plotter de corte, y hay máquinas de coser y máquinas para hacer productos textiles, que es súper interesante. Y acá, no por nada elegí estas fotos para que vean, porque muchas veces pasa que, no sé si se ve bien, pero son dos mujeres que están haciendo este tipo de tareas. Muchas veces cuando nosotros decimos taller, como que a la imagen mental de la persona viene la foto de un hombre que está haciendo algún trabajo. Y en estos lugares esa distinción no está, ¿sí? La idea es que todos pueden venir, pueden tocar, pueden aprender y van a aprender y pueden enseñar otras cosas. Quizá sepan algunas cosas y se llevan otras, y esa es la gracia de este tipo de lugares. ¿Para quién se hacen, ¿no? ¿Para quién? O, bueno, ¿quiénes son las personas que asisten? Acá elegí el primer grupo con el que trabajé, digamos, yo doy un curso en la municipalidad de acá, y afortunadamente tenemos un Fab Lab, entonces nosotros lo que hacemos es usar el Fab Lab y trabajar con estas personas también. Pero muchas veces ven que la mayoría son mujeres, muchas veces es como que le tienen como bastante reticencia, ¿no? Como, no, pero como que no se copan tanto. Entonces, bueno, empezamos de a poquito como a ver qué se podía hacer, porque había muchas de estas personas que, al ser todas actividades gratuitas, son personas que muchas veces tienen emprendimientos o tienen trabajos más informales, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de tecnologías les sirve un montón, ¿sí? Bueno, y acá esta es la foto,
les quiero mostrar algo, no sé si ven que mi camisa casualmente pega con el círculo amarillo de arriba, no fue diseñado, pero parece. Eso está muy bien. Y ahora les voy a mostrar cuántas de estas personas siguen aplicando al día de hoy lo que aprendieron en el Fab Lab y lo aplican en sus emprendimientos, ¿no? Son bastantes, realmente todos empezaron haciéndolo, todos lo saben hacer, obviamente que dependiendo de las necesidades de cada uno, se dedicaron a determinadas cosas o a determinadas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el señor de atrás de todo, más altito, este señor se dedica a hacer mesas de madera reciclada, ¿no? Entonces imagínense que para él todo lo que era madera era una locura, y él hoy por hoy le pone los nombres, le pone su marca a las mesas con este tipo de tecnologías, ¿no es cierto? Bueno, y así hay un montón de personas que se dedicaron o hicieron mucho más hincapié en lo que les interesaba, ¿no es cierto? Y lo que necesitaban para sus emprendimientos o su desarrollo. Y ahora les voy a pasar a mostrar algunos de los proyectos que fuimos haciendo en el Fab Lab, tanto personas que vinieron como proyectos propios. Una de las cosas más interesantes de este tipo de dinámicas hechas en este tipo de talleres es que se logra poner en contacto a colegas, a vecinos, y se empiezan a ayudar entre ellos, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, hay uno que hace algo de madera y el otro hace almohadones, entonces, bueno, se vinculan entre ellos y pueden hacer algo mejor. O no solamente para hacer negocios, sino que también para hacer proyectos eh, innovadores, pero para solucionar cosas de la comunidad, ¿no es cierto? Y les voy a mostrar algunos emprendimientos. Este es uno muy sencillo, era una persona que hacía mesitas de pino, y no solamente las hacía, sino que también restauraba algunas que le llegaban, y una de las cosas que hizo para ampliar su propuesta de valor fue cortar con el láser esténciles, ¿no es cierto?, como se ven ahí, y imprimirle a todas las mesitas, hizo una colección de mesas con estas mandalas. Entonces, bueno, era como, imagínense que vender una mesa de pino limpia, digamos, de color pino, una mesita así la podía cobrar un poco más, pero justamente porque tiene un diseño, tiene más trabajo, obviamente, porque pintarla no es como, no se hace solo. Entonces, bueno, este tipo de mejoras a los emprendimientos son interesantes y se pueden llevar a cabo y se les pueden ocurrir en este tipo de lugares viendo lo que otras personas van haciendo, ¿no es cierto? Otro de los emprendimientos que tuvimos fue este, que eran unos chicos que reciclaban plástico, un montón de tipos de plástico, los fundían y hacían estas tapas y hacían cuadernos, agendas, etcétera, etcétera, y después con corte láser lo que hacíamos era cortarlas y ensamblar todos los cuadernos y este tipo de cosas. Otro tipo de emprendimientos, perdón, no, este era un proyecto de ayuda a la comunidad. Este fue un proyecto que hicimos, que eran el desarrollo de matricería para hacer una forma constructiva que se llama tapia. Es, digamos, que vos haces, se pone tierra que se encuentra en ese tipo de lugares porque es más arcillosa, tiene como una composición distinta. Se usa esa tierra con una mezcla de cemento, etcétera, y se apisona como para poder lograr paredes y una construcción en general, ¿sí? Y bueno, esto se hace con un router un poco más grande, pero se pudo lograr en este tipo de contexto, ¿no es cierto? Otro tipo de desarrollo, que esto lo desarrollamos con un equipo de compañeros, con Fran y Martín, como se ve acá en la fotito, fue diseñar un automatizador para sillas de rueda, ¿no es cierto? Esto lo hicimos por una investigación que hicimos bueno, que dio que sí, está bien, en Argentina, en general tenemos 1 millón de personas con
algún tipo de discapacidad motriz, ¿sí? Puede ser cualquiera, obviamente no todos usan silla de ruedas, pero bueno, nos parecía que nosotros lo que podíamos hacer era crear un automatizador apto para cualquier tipo de silla para que las personas pudieran moverse libremente dentro de espacios públicos. Por ejemplo, un shopping, un supermercado, el aeropuerto, algún parque, algún museo, todo ese tipo de cosas que a las personas que están en silla de ruedas muchas veces las cansa mucho hacer grandes distancias y les lesionan los hombros, las muñecas, etc. Entonces se nos ocurrió hacer este dispositivo que se engancha en la silla y la persona lo maneja con un controlcito remoto. Y lo diseñamos para que fuera súper barato, que todas las personas pudieran, digamos, comprarlo o hacerlo. Es open source y nos quedó de esta forma, ¿sí? Este es el render del dispositivo, de este dispositivo. Y yo ahora lo que les voy a mostrar, este producto, lo presentamos en varios lugares. Este año íbamos a empezar una línea de investigación con respecto a este dispositivo, pero bueno, pandemia, así que no fue posible. Pero fíjense cómo quedó diseñado y les voy a mostrar que con fabricación digital nos quedó así el objeto terminado, ¿no es cierto? Fíjense que con una impresora 3D, tamaño real es este bichito, le decíamos nosotros, fíjense cómo quedó el render y cómo quedó el objeto final, ¿no es cierto? Está muy, muy igual. Y si nosotros se lo quisiéramos presentar a algún inversor o a alguien, realmente es un objeto que, eh, digamos, visualmente es muy atractivo, entonces quizá llama mucho más la atención que otro tipo de cosas, ¿no? Y todo esto se hace en este tipo de lugares. Y bueno, en cuanto a lo que es educación, este tipo de talleres, lo que hacemos es darles visitas a los chicos, de escuelas, vienen, tocan todo, pueden jugar, usan distintas cosas, cortamos el láser, hacemos alguna impresión, no se puede sacar tantas impresiones por hora, pero bueno, se llevan alguna cosita siempre. Esto está bueno porque, a mi criterio, ¿no? Porque no solamente da a conocer el lugar y todo, y las cosas que se pueden hacer acá adentro, sino que también les da como conocimiento para poder elegir realmente lo que quieren hacer, ¿no es cierto? Porque si no, es como que nos quedamos con cosas que conocemos, y si no conocemos, capaz que no sabemos por qué no, o sea, no sabemos qué no estamos conociendo, y capaz nos puede ayudar un montón, ¿no es cierto? Así que para mí lo del tema de la educación en estos lugares es súper importante. Y por último, les quería contar este caso que fue ahora en pandemia, fue algo que sucedió acá. Se dio, digamos, la foto yo la saqué de la red Fab Lab latinoamericana, que es una red donde todos los Fab Lab y gente que está relacionada con este movimiento maker, colabora y ve lo que se hace y trabaja en esto, ¿no es cierto? Y cada uno presentó soluciones y desarrollamos algunas máscaras, como ven acá. Son todas personas de Latinoamérica realmente las que las diseñaron. Todas fueron usadas, la verdad es que hay modelos que se subieron, se arreglaron, se volvieron a subir, otra persona los agarró, los pudo hacer distinto, se hicieron en corte láser, se hicieron en impresión 3D, y seguramente a Costa Rica llegaron porque estos diseños viajaron por todo el mundo en muy poquito tiempo, y sirvieron realmente para solucionar un problema digamos, un problema mundial. O sea, realmente fue importante este movimiento, y no solamente se hicieron visores, ¿no es cierto?, sino que se hicieron soluciones como de respiradores, de mamparas para que la gente que sí o sí tiene que trabajar, que pueda seguir trabajando, para que no tengan que tocar quizá, no sé,
puertas o que cosas que se tocan mucho, bueno, se hicieron un montón de soluciones y todas se fueron subiendo a estos lugares, o a Thingiverse, como les mostré antes, y fue muy útil. La verdad que fue muy útil y fue muy lindo trabajar en eso, ¿no es cierto? Nosotros les diría que actualmente el Fab Lab de acá, en el que yo trabajaba el año pasado, este año no está trabajando, obviamente. Lo que sí está pasando es que se producen máscaras desde marzo todos los días sin parar, las máquinas no paran. Eh, Llevan hechas más o menos, no sé, 150.000 máscaras habrán hecho, una locura de cantidad. Eh, pero bueno, realmente satisface la necesidad de los hospitales y todo que tenemos cerca, y bueno, es muy importante la labor que han tenido y que por suerte hay en esta red latinoamericana de compartir el conocimiento y compartir las soluciones que han encontrado, ¿no es cierto? Tuc. Bueno, y después de todo esto, ustedes me dirán, bueno, fantástico, Verónica, ¿y cómo empezamos ahora, no? Porque todo muy lindo, pero tipo, encontrar todas estas máquinas, comprarlas, cómo se hace. Bueno, yo tengo una recomendación, como siempre todo es muy personal, y empieza por lo siguiente. No hace falta adquirir todas las máquinas, no hace falta adquirirlas, de hecho, podrían fabricarlas también. Lo que sí se necesita es empezar. ¿Y cómo se empieza? Bueno, quizá se empieza empezando a unir gente, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, en su zona, en su barrio, hay un señor que es soldador, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos un soldador que tiene ganas de aprender otra cosa o no tiene problema en enseñar. Bueno, llamamos a este soldador y nos puede dar un cursito de cómo soldar con seguridad, cómo manejamos la soldadora, cómo se hace, como que ya empezamos a hacer determinadas cositas, ¿no es cierto? Eh, no solamente soldadura, por supuesto, sino que seguro que tienen alguna persona que arregla controles remoto, electrodomésticos, etcétera, etcétera. Bueno, seguramente esa persona algo de Arduino debe haber escuchado, debe saber, debe haber leído, alguien de ese, por ese lado puede haber. Entonces, si ya nosotros nos empezamos a juntar, ¿no es cierto? Nos empezamos a juntar, empezamos a tener talleres compartidos, quizá. A mí eso me parece como súper rico, porque a veces, qué sé yo tengo algunas herramientas que no uso casi nunca, y quizá hay gente que las necesita. Entonces, el hecho de poderlas compartir con gente que necesita y que otras personas me compartan a mí, sería muy útil, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para mí la forma de empezar es esa, es empezar a compartir conocimientos, empezar a compartir saberes, empezar a contar lo que uno hace y ponerse quizá en contacto con otro tipo de personas y quizá, por ejemplo, la verdad es que no conozco si hay algo en Heredia que sea súper necesario para arreglar o algo, pero bueno, se pueden hacer muchas cosas interesantes, eh, como por ejemplo, no sé, un proyecto podría ser disminuir la utilización de energía, algún tipo de energía, por medio de energía eólica, por ejemplo. Entonces, bueno, che, y si nos ponemos todos nosotros a hacer tal cosa, bueno, investiguemos, y cada uno puede trabajar en su área, y puede ser muy interesante lo que surja, ¿no es cierto? Hay muchas personas dispuestas a colaborar, hay muchas personas que saben y que pueden darles una mano, hay gente que, por ejemplo yo, que, que los puede ayudar con lo que necesiten, y la verdad es que no es un camino sencillo si nunca lo hicieron, pero la verdad es que tiene resultados muy satisfactorios. No solamente si uno tiene un emprendimiento, si quiere fabricar algo personal, sino que a nivel social es como muy lindo brindarle cosas y mejoras a determinada cantidad de personas o de soluciones en general. Y así que llegamos al final. Tengo una frasecita acá que me gusta mucho: la única forma de cambiar el futuro es hacer algo diferente hoy.
Así que empiecen a levantar los teléfonos, empiecen a hablar con gente, pónganse en contacto y bueno, empiecen a trabajar, chicos. Hay muchos tutoriales, muchas cosas, así que trabajen. Y acá les digo muchas gracias, les dejo todas mis redes y cosas donde me pueden encontrar. No soy muy de postear muchas cosas, así que, por ejemplo, mi Instagram está medio triste. Pero bueno, eso, todas las ideas que les pueda dar o todas las páginas que les pueda compartir y todas esas cosas, bienvenidos. Espero que no los haya vuelto muy locos hablando tanto tiempo. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas Bueno, gracias, muchas Verónica. gracias. Dale, Sofía. Perdón, Fernando. Sí, pero muchas gracias. Estuvo muy interesante la charla. Tal vez ahora sí podemos pasar un espacio de preguntas. Fernando por ahí nos va a ir compartiendo preguntas que hayan. Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Verónica? Hola, Buenas ¿qué noches tal? a todo el público. Gracias por compartir este espacio, Verónica. Realmente sus palabras son muy motivantes. Vieras que Ay, tenemos suerte. una serie de preguntas aquí bien interesantes. En nuestro Dale. chat nos preguntan, bueno, primero un comentario de Ademar, que nos cuenta que él a sus estudiantes en el colegio, él es profesor, parece que es profesor de un colegio, y nos cuenta que él le ha estado tratando de desarrollar estas habilidades en Arduino a sus estudiantes de colegio, y cuenta un poquito la historia. Dice, hace 5 años, uno de mis estudiantes, con el uso de Arduino y programación básica, desarrollaron un sistema de riego en relación a la humedad. Se determinaba la humedad necesaria del producto y así se evitaba gastar excesos de agua. Es increíble es increíble la tecnología existente. Y Sí, remarca que son estudiantes de colegio, ¿verdad? Muy realmente, interesante. no, pero aparte cuando son así proyectos de colegio, ¿no? Es como que uno, a veces, como que muchas veces yo he escuchado como que, no, pero son chicos, y realmente tienen mucho tiempo para dedicarle y pueden hacer cosas grandiosas, como lo que estás contando, y está buenísimo que lo puedas compartir con ellos, ¿no? Es como que para mí eso está bárbaro, y aparte les despierta como la curiosidad, y les dan ganas de aprender más. Yo estoy segura de eso, ¿eh? Cuanto más los incentivás, más quieren aprender, y está buenísimo. Muy bueno el caso de este, me encantó. Gracias, gracias. Nos pregunta también Ariel, del colectivo Florecer, digamos que cuáles podrían ser los costos mensuales aproximados del funcionamiento de un laboratorio de ustedes, si en algún momento se ha llevado algún cómputo de estos, y cómo le ha ido con este tema a ustedes. Es un tema eso, porque es como muy difícil decir costos, por una cuestión de que tenemos moneda re distinta. Nosotros tenemos la suerte, igualmente en el Fab Lab donde yo trabajo, ¿me escuchan? Sí, claro. ¿Sí? Sí. En el Fab Lab donde yo trabajo es municipal, entonces nosotros en ese caso en particular no nos preocupamos de los costos, pero igualmente este tipo de máquinas no es que gasten muchísimo y tampoco están todo el día funcionando, ¿no es cierto? Quizá la cortadora láser tiene ay, no me sale, no, estoy difícil, hoy está difícil. Tienen un extractor que sí funciona todo el tiempo, y bueno, gasta un poquito de luz, pero no son máquinas que funcionan todo el día, ¿sí? Como decirte algún gasto, es re difícil lo que me están preguntando. Gastos fijos, depende de la gente que tengan. Inclusive hay muchos lugares que no es solamente que es un taller compartido y que nadie paga, sino que todos pagan un poquito y se mantiene entre todos a todos los que van. También hay algunos que ofrecen membresías, entonces vos pagas una membresía y podés usar todo durante el tiempo que vayas. Y quizá no tiene por qué ser un lugar específicamente de esto, ¿no? Si vos tenés un taller que lo tenés ocioso gran cantidad de horas, está bueno también que puedas aprovechar eso, en ese sentido. Pero no todas las máquinas
funcionan todo el tiempo. Eso es lo principal. Es como que creo que lo que más encendido está es la computadora, siempre. Así que no es que van a tener súper costos como una fábrica, por ejemplo, que ya sabemos que gasta un montón porque tiene máquinas mucho más grandes. Esto es como a nivel más pequeño, ¿no? Buenísimo. Perdón, Verónica, tal vez para agregarle esa pregunta, aparte de como los gastos, los recursos, ¿qué recurso humano y tecnológico se necesita para mantener el laboratorio funcionando? No solo a nivel de costos, sino cuántas personas tengo que tener en el laboratorio, cuánto tiempo, por qué, para qué. Bien. A ver, depende de cómo lo quieran armar. Si es formato más Fab Lab, que tiene que estar tipo todo inmaculado, digamos, hay una persona de administración, persona de limpieza, tenemos el profesor de no es profesor, pero algún mentor de computación, algún mentor de, es como que hay como una cantidad de involucrados bastante mayor, ¿sí? Porque, bueno, obviamente tiene que haber algún referente de cada cosa, está bueno que haya, ¿no es cierto? Tiene que haber alguien que sepa de fabricación digital, alguien que sepa de modelado, alguien que sepa de electrónica, seguro, de mecánica también, o sea, son como, pero como no son contrataciones que se pueden dar, digamos, no tienen que estar las 24 horas del día, sino que puede ser que haya un día, por ejemplo, un día a la semana se abre y se evalúan los proyectos, ¿sí? Bueno, mira, vos tenés que seguir por acá, vos tenés que seguir por allá. Es como que se busca más que nada que la persona que está haciendo el proyecto investigue por su cuenta y venga con dudas puntuales. Lo que más va a hacer es trabajar dentro del lugar. Digamos que los mentores están para iniciarte, para mostrarte cómo se usan las cosas y para que vos hagas el camino solo. En general, este tipo de lugares tiene un día que se abre al público en general, por lo menos el nuestro tiene 2 días que se abre al público en general. Esos días puede ir cualquier tipo de personas, ¿sí? Y pregunta lo que sea, digamos. ¿Puedo hacer un enchufe con, no sé, bueno, sí, mirá, me parece que mejor lo tendrías que hacer con tal cosa, y sigue solo, ¿no? Es como que las personas, está bueno que sigan solitas, porque si no es como que volvemos a la metodología colegio, ¿no? Como que venís todos los días y te voy a decir lo que tenés que hacer, y esto es como más libre. Vos hacé lo que tengas ganas, explorar lo que te intrigue, lo que no sepas y no puedas desentrañar con tu cerebro, vas a tener un mentor que te va a ayudar 1, 2 veces por semana, pero la verdad es que a nosotros no funciona, ese tipo de cosas no funcionan muy bien. Pero sí. de esa misma pregunta, de eso que estás comentando, nos pregunta una persona al público, si esos mentores son profesores, o son ingenieros, o cuál es el perfil de este tipo de docentes. Hermosa pregunta, hermosa pregunta. No, saben que los mentores en este tipo de lugares, depende de lo que sean, en general, si es de robótica, que es como más, quizá tenés que tener algún conocimiento anterior, quizás sea un profesor el nuestro por lo menos es un profesor de secundaria, pero también tenemos personas que nosotros acá en Argentina tenemos secundarios, no sé cómo se llaman allá. Vos tenés, cuando sos niño, tenés 6 años, y cuando pasás la escuela tenés secundario. Entonces, la gente que se recibe de algunos secundarios tiene título de técnico electrónico, ponele. Y puede ser un técnico electrónico, puede ser una persona que tenga claro lo que hace, como les decía, porque tenemos una persona que justamente salió de esto, era muy bueno arreglando cosas de electrónica, tipo electrodomésticos, controles y qué sé yo, y como que se daba mucha maña con el Arduino, y la verdad es que sabía un montón. Entonces, no hace falta tener un título, no hace falta ir a la universidad para aprender todas estas cosas. Realmente es como que cada vez está más accesible, y si ustedes se fijan en internet, está pero toda la información que necesitamos, ¿sí? Realmente, y además es como que esta gente que se dedica a esto no es avara en general,
con la información. Entonces, la verdad es que no se necesita todo eso. Y además, la educación o las mentorías en este tipo de lugares muchas veces dependen de lo que las personas quieran. Por ejemplo, y les voy de vuelta con el caso Heredia, porque bueno, no conozco, pero bueno, quizá en Heredia hay, no sé, problemática de que no tienen asientos en las plazas, supongamos. Y para los asientos en las plazas, la verdad que estaría bueno hacer todos perfiles de metal y qué sé yo, y bueno, capaz que hay un herrero o un soldador, o los dos, que nos pueden dar una mano y nos pueden enseñar, no tienen por qué tener un máster en, no sé, en algo súper lejano como esto, que puede ser algo mucho más del hacer, ¿no es cierto? Todo esto del hacer, lo maker, es del hacer. Entonces, si una persona lo sabe hacer y tiene conocimiento, ya alcanza y sobra para poder ser mentor de un tipo de lugares. Quizá yo, al mismo tiempo que voy, soy mentora, pero también puedo ser aprendiz, por decirlo, estudiante de otra persona. Quizá yo hay muchas cosas que no sé, por ejemplo, qué sé yo, tejer no tengo la menor idea, y capaz que se quiere hacer como un súper tejido para, no sé, algo, y yo no voy a saber nada, o sea, voy a estar ahí como, voy a necesitar una mujer, qué horror, qué de género que acabo de casi decir. No, voy a necesitar a alguien que sepa tejer, y la verdad es que no es algo que se aprende en la universidad, sino haciendo. Entonces, este tipo de lugares es para gente que hace y que tiene ganas de hacer. Y seguro, porque vieron la foto que les mostré de que tengo la camisa que me pega con él, que estoy con todos los alumnos. Bueno, todos ellos, nosotros hacemos un curso que es cuatrimestral de restauración de objetos y qué sé yo. Y muchas veces se da una clase por semana, y a partir del año pasado empezamos a implementar una idea. ¿Qué era? Porque si no, era como que yo iba y hablaba, hacíamos, me mostraban, ¿no? Y la verdad es que la verdad, todos, pero todos sabían algo y eran súper, ¿cómo decirlo?, súper especialistas en algún tema, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, una señora sabía hacer transferencia sobre tela, de imágenes, transferencia sobre tela, sobre madera, entonces, obviamente, una hora de la clase es tuya y vas a ser hoy la profesora de esto. Clase siguiente, el otro. Bueno, sí, yo sé de fotografía, listo. Vos vas a hacer la clase que viene una hora de fotografía y nos vas a enseñar a todos para que puedan vender y comercializar sus productos de forma profesional. Perfecto. Y así todas las clases hacíamos. Las clases duran 3 horas. Una Pero, hora de esta clase era para eso. pero eso que nos estás contando me parece que va muy bien con un comentario que nos hace aquí también el público, el compañero de Florecer Roger. Él nos dice: hola Verónica, me ha gustado muchísimo su presentación, es increíble cómo la imaginación de las personas pueden llegar a límites tan altos. Y hace una pregunta que yo creo que está muy ligado a esto, que dice: ¿cómo podemos hacer que este tipo de actividades nos ayuden a resolver problemas sociales como pobreza y desempleo? Y también pregunta de qué manera podrían ayudar a las personas adultas mayores, porque hay una brecha digital importante, ¿verdad? Y entonces me parece que en esto que estás comentando, esto último, de que hay conocimientos que tienen todas las personas, indiferentemente de las edades, hay una transferencia, ¿verdad? Entonces, tal Sí, vez es cierto. si nos puedes compartir de eso también. El caso de vuelta, justo, todas las personas que vieron en la foto, no sé si observaron que había una señora mayor, ¿no es cierto? Entonces, mayor, tipo 85. Entonces, digamos que ella obviamente podía agarrar la computadora, obvio, pero yo no la veía mucho como con ganas, entonces intentó un poquito, como que funcionó, y llegó hasta un punto, digamos. Entonces, yo creo que también es
digamos, la brecha digital obviamente existe, obviamente es necesario achicarla, ¿no es cierto? Pero este tipo de cosas yo creo que se soluciona acompañando en los proyectos, ¿no es cierto? Si vos, por ejemplo, no sabes de algo o te recuesta, pero seguramente que en algo sos bueno, es lo mismo que les decían, seguro que en algo sos bueno. Entonces, a nosotros nos sirvió mucho hacer grupos, ¿no es cierto? Entonces, donde, por ejemplo, uno algo no sabía, podía ayudar a otro, o simplemente el hecho de para personas más grandes que no les, la verdad que es como que dicen, che, todo bien, pero yo modelar 3D, no quiero, no puedo, no sé, no me da las ganas para hacer eso. Muchas veces, como se comparten tareas o trabajan juntos en un mismo proyecto, algunos se encargan de otras cosas, otros se encargan de otras cosas, a veces uno ayuda al otro, pero en general se trata de que, o sea, de que hagan cosas que les gusten, y si no, bueno, hay alguien que siempre le puede dar una mano, o también existen estas páginas como Thingiverse para bajarse justamente todas las cositas, ¿no? Todas las cosas ya listas, casi listas, y modificarlas. Y con respecto al empleo y eso, es re interesante porque el Fab Lab nuestro está enfocado justamente en eso, en emprendimientos y empleo. Empezamos con emprendimientos y terminamos en empleo, porque ya es como que se convirtió en más grande la problemática, ¿no? Y la verdad es que con ese tema nosotros tratamos de hacer como abarcamos, digamos, todos los proyectos de manera integral, ¿no? Muchas veces, si vos sos artesana, por ejemplo, porque tenemos muchos artesanos, entonces, sos artesano, entonces, bueno, si vos depende de cómo lo presentás, muchas veces como que te dicen, che, bueno, como que nos decían, ¿no? Que les querían pagar menos, o que como que, ay, qué caro, y era un objeto re lindo. Entonces el hecho de empezar, en el caso de los emprendimientos, como a profesionalizar esos emprendimientos, ¿no es cierto? No es solamente, va a sonar medio feo capaz lo que voy a decir, pero no es solamente la maderita pintada, sino que es la maderita pintada, pero tiene una etiqueta que dice el nombre, y tiene un sellito atrás que dice el logo, y pueden contactar a la persona, y te doy un packaging lindo, en donde vos te lo vas a llevar. Todas esas cosas aumentan el valor percibido de los objetos. Y además, lo que tratamos de hacer es enfocarnos en entender la propuesta de valor que tiene cada emprendimiento. Por ejemplo, tenemos una persona que hace almohadones, ¿no? Colchas, almohadones, cosas. Y lo que ellos hacen, porque es una pareja que lo hace, no solamente hace almohadones, sino que tiñen todas las telas que ellos usan, ¿sí? Entonces la propuesta de valor única de ellos es esa. O sea, es que tu almohadón nunca va a ser igual al de la otra persona porque es único. O sea, único. No hay chance de que encuentres otro. Así que todas esas cosas valen, y hay que darlas a conocer, porque muchas veces vos lo haces, o por lo menos ellos lo hacían, y vos no te enterabas que era tela teñida por ellos. Nunca lo dijeron. Entonces, ir acompañando este tipo de proyectos, la verdad es que es como que saca lo mejor de ellos mismos, ¿no es cierto? Inclusive con estas cosas, si nosotros vemos que hay muchos emprendedores y que le están pifiando con las fotos, por ejemplo, bueno, traemos a alguien o invitamos a alguien que dé una charla de cómo sacar buenas fotos, o cómo hacer para conseguir seguidores en Instagram, o cómo, no sé, vamos viendo qué están necesitando y vamos haciendo capacitaciones para que eso suceda, ¿no? Y por último, con respecto al empleo, muchas veces nosotros trabajamos como en equipo
con empresas de la zona, ¿no? Si nosotros sabemos que hay alguna empresa que busca algo en particular, por ejemplo, yo tuve alumnas que iban a entrar a trabajar en una fábrica de sillas, creo que era. Y bueno, necesitaban determinados conocimientos de maquinarias, cosas, ¿no? Tipo una lijadora, cositas, no tan raras, pero bueno, era como que necesitaban aprenderlo para poder empezar. Eso, les tratábamos de dar como todo eso para que pudieran conseguir ese tipo de trabajos, ¿no? Inclusive, la verdad es que es una municipalidad muy preocupada por el tema del empleo, porque bueno, falta bastante. Entonces, se dan talleres también para currículum y todas esas cosas, pero tratamos de que aprendan la mayor cantidad de cosas o que se especialicen en cosas en las que sean buenos, como para que puedan conseguir trabajos en los que sean felices y los que duren, ¿no es cierto? Eso. Creo que contesté todos los puntos de esa pregunta, ¿no? Sí, claro, yo creo que ya la última pregunta sería esta, con esta cerramos. Hola. No sé si le habrá pasado algo a Fernando. Se cayó de la red. Sí, hay que juntarlo. pero tal vez ahí para ir manejando, porque vi otra pregunta que tal vez no había comentado Fernando, una de las compañeras nos pregunta que ¿cuál puede ser una consecuencia negativa del uso del open source? Si hay alguna. Sí, yo creo que hay. Yo creo que hay. Siempre hay. No les dije que era especialista en buscar problemas, bueno, tipo, ya lo reencontré. Para mí, un poco como tenemos todo tan accesible, si vos entras a cualquiera de estas páginas, ay, mirá, hay no sé, una maceta con cara de gatito, cualquier cosa. Entonces entrás, maceta con cara de gatito. Ay. O sea, es como que a veces medio que te achanchás un poquito, ¿no? Como decís, lo tengo ahí, total lo bajo y ya está, y lo modifico un poquito. Eso pasa, o ni siquiera lo modificás, y a veces pasa que vas a algunos lugares y ves tipo 38 cosas iguales, ¿viste? No sé, acá por lo menos ahora empezaron a salir las cajitas cortadas en láser y son toda la misma cajita. No sé si la bajaron de Thingiverse o de otro lado, pero es la misma cajita, o sea, te cansa, ya es como que el recurso de cortadora láser, ya el borde negro, ya lo ves y decís, lo bajaste, sé que lo bajaste. Entonces, eso me parece negativo, porque bueno, es como, está buenísimo, pero está buenísimo crear, ¿no? Entonces es como, bueno, ya lo subiste, ponele esto en particular, no, pero está bueno ponerle más trabajo a lo que uno sube y reutilizarlo para que todos tengamos una mejora, quizá. Esa es una de las que veo, no le pasa a todo el mundo, pero pasa. Y después otra, ahí se me había ocurrido y se me está yendo. Ay, esperen un segundo que se me fue la idea. Bueno, esa que les digo de las copias, y también un poquito que puede suceder, no pasa muy seguido, pero bueno, que el hecho de esto, hay gente que trabaja en esto y le pone muchas ganas y cree mucho en el open source, entonces hace productos realmente como con contenido, ¿no es cierto? Y a veces pasa que alguna persona encuentra tu objeto, le cambia 3 cosas y lo sale a vender y lo patenta quizá o algo, y lo sale a vender y lo patentó, y bueno, y lo patentó. Entonces es como que quizá confiar mucho en esta industria está buenísimo, porque yo creo que refunciona, pero a veces encontramos algunas personas que se aprovechan de ese tipo de cosas. No es lo mismo, está muy cerca, cualquiera puede hacerlo y hacer ese producto.
después, digamos, copiar al que te están vendiendo, pero a veces te da un poquito de bronquita que te lo copien así tan vilmente, ¿no? Pero bueno, es cuestión, o sea, como nosotros somos los creadores, obviamente que si lo creamos una vez, lo podemos crear 38 veces más y mejor. Entonces, bueno, si me copian, y mala suerte. Seguiré haciendo otro y lo haré más lindo, qué sé yo. Está en eso para mí la gracia. Pero sí, esas dos cositas como que hay que tener cuidado, ¿no? Y más que nada, la primera que les decía de bajar cosas y todo para los chicos, porque dicen, listo, lo bajo, y ya está. Y que tal vez no desarrollen ellos mismos las capacidades de hacer algo, sino que sean solo como copiarlo porque ya lo tengo, a pesar de que ya he hecho. Claro, viste como cuando, bueno, ustedes creo que son muy pequeños, pero acá por lo menos cuando apareció la enciclopedia en carta, que era una que venía en CDs y todo, era como que yo estaba en el colegio y me pedían un trabajo práctico y era copiar todo y pegar en la hoja, imprimir, chao, ¿entendés? Me olvidé. Y capaz que con esto es como una encarta más evolucionada, pero hay que tenerle tipo respeto. O sea, les enseñamos todas las herramientas, pero también hay que enseñar cómo usarlas, ¿no? Tirarlos así y que hagan, me parece que no, es como, bueno, tipo mostrarles todas las capacidades, pero el cómo usar este tipo de tecnologías me parece que está re bueno. Verónica, aparte tenemos una pregunta que Marta nos quiere hacer a través de audio y video. Dale. Entonces le vamos a dar la oportunidad a ella en este momento para que haga la pregunta. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ¿qué tal? Hola, Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, yo soy educadora de formación de hace rato, ¿verdad? Si se escucha cortado, me avisa. La felicito, ¿verdad? Es muy interesante la propuesta. Vamos a darle seguimiento, pues no, llegué un poquitito tarde, pero ya retomaré, ¿verdad? Porque las temáticas que está tocando son muy interesantes y van muy apegadas a lo que hacemos en el Ministerio de Educación aquí en Costa Rica. Bueno, todo ese acompañamiento, todo esto que usted plantea es fundamental, ¿verdad? Eso, el libre albedrío no puede existir, o sea, en el desarrollo de habilidades siempre la persona que interactúa, el mentor en este caso, como usted menciona, tiene que tener muy claro qué es lo que quiere desarrollar, ¿verdad? Pero quería preguntarle, vieras que una de las cosas que más en este momento de pandemia hemos encontrado, ¿verdad? Antes ya había resistencia, pero hemos encontrado en algunas poblaciones, por algunas dificultades de equipo, etcétera, de formación también, hemos encontrado, digamos, como una improvisación, porque de pronto nos llegó que, ahora las clases son virtuales, me tengo que conectar, tengo que cumplir con una tarea, hay una guía, etcétera, ¿verdad? Entonces quería preguntarle cómo ha estado Argentina, usted que nos puede dar una visión con respecto a esto, ¿verdad? Porque aquí pasamos en reuniones permanentemente tratando de analizar entre los pedagogos y entre el grupo interdisciplinarios, como usted mencionó hace un rato, que ustedes también nos trabajan, qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Cómo llegar con exactitud, ¿verdad? Por lo menos tener un acercamiento. Entonces Bien. quisiera saber cómo está Argentina, porque me interesa, ¿verdad? Obviamente, conocer cómo está Latinoamérica con todo este asunto. Bien. Bueno, te tengo malas noticias. Nos pasa lo mismo que ustedes. Lamentablemente, esto es como que nos tocó a todos, ¿no es cierto? Nosotros venimos igualmente tuvimos un plan hace unos años, que era acá no me acuerdo exactamente cómo se llamó, pero empezó en Uruguay, se llamó el Plan Cevival, y era un plan donde se entregaban computadoras a todos los niños. Entonces era la idea, todos los niños, perdón, todos los niños en edad escolar tenían una notebook chiquitita, ¿sí? Entonces la maestra les enseñaba cómo
cómo usar la tecnología, y eso para mí era vital. En Uruguay funcionó, acá como que hubieron medios baches, me parece que siento un precedente como para empezar, digamos, a tomar la tecnología de otra forma, pero acá es el mismo lío que vos me estás diciendo. Es lo mismo, te juro que a mí me pasa lo mismo. Estamos de reunión en reunión, trabajamos muchísimo más, lamentablemente, porque tenés que subir las tareas, tenés que hacer esto y qué sé yo. Lo que sí me parece es que, bueno, algunas personas que yo veo que tienen más éxito, al menos es empezar a escuchar un poco más los intereses de ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo una amiga, es mi vecina, justo que es profesora, es maestra, y lo que ella encontró que como que incentiva muchísimo a los alumnos es hacer cosas y enseñarles cosas en base a lo que les está pasando en este momento. Entonces, por ejemplo, biología les enseña haciéndoles hacer huertitas, porque estamos encerrados hace un montón de tiempo, entonces hacen huertitas, entonces les enseña, che, ¿y cómo haces? ¿Y qué necesita? ¿Y por qué vive la planta? Bla, bla. Entonces como que les va haciendo cosas, pero que les despierten algo aparte, un poquito de curiosidad y que tenga relación con la realidad que estamos viviendo. Otra cosa que me contó que hace es con la cocina. Que por ejemplo, cuando ahora estamos cocinando acá por lo menos todos mucho más, porque estamos más tiempo encerrados, entonces es como que, bueno, entonces ahora van a tener que cocinar, bueno, un cuarto de, ¿y qué es un cuarto? Y entonces ahí les enseña matemática, es como que va aprovechando todo para despertarles el interés, porque realmente estar muchas horas enfrente de una computadora, es como que los chicos se quieren morir, es como, si ya no pueden estar sentados más o menos en el colegio, imagínate enfrente de una computadora, es bastante difícil. Pero no, la verdad es que creo que las respuestas, yo la verdad que estoy con un grupo de compañeras, estamos viendo cuáles son las problemáticas y todo de esto de la educación virtual, y la verdad es que lo que más notamos al menos es que todo lo que es la sociabilización del alumno, y las habilidades blandas y todas esas cosas, es muy difícil transmitirlas por la computadora, porque bueno, obviamente no tienen contacto con el otro, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a tener respuestas en más tiempo cuando nos alejemos un poco del lío y quizá lo podamos ver desde otra perspectiva, ¿no? Pero creo que esto trae como algo que no va a volver a ser igual, nada. Por ejemplo, para el nivel universitario, el hecho de poder hacer clases a distancia y no tener que ir a la universidad, es como buenísimo, es como están todos más felices que nunca, más o menos. Entonces, claro, ay, no voy a la universidad, sí, lo hago desde casa, no voy, gasto tipo menos tiempo. Entonces es como que yo creo que va a haber replanteamientos en todos los niveles educativos. Me imagino. Pero creo que hasta que termine por lo menos va a seguir siendo complicado, y para nadie es complicado, y todas las semanas tenemos reuniones de profesores, y hay muchos que tienen muchas aulas y muchas cosas y están hasta acá. A mí la verdad es que hay varios cursos que no empecé a dar este año, porque no abrieron, pero es re complicado, realmente es complicado. Yo creo que en este momento, si no incentivamos la imaginación y las ganas, estamos fritos, porque no hay, o sea, yo a veces no tengo ganas de nada, de nada. Bueno, ay, voy a ir a caminar todos los días, y llega el otro día y digo, no quiero ir a caminar, no quiero hacer nada. O sea, podemos salir 500 metros a la redonda de nuestras casas acá, en mi zona. Es como que me siento medio una pecera a veces, pero bueno, creo que esto va a servir para pensarlo después. No fui de mucha ayuda para esta pregunta. Creo que estamos todos igual a nivel mundial igual, creo que estamos todos igual porque nadie nunca se imaginó una cosa así, ni la pudo prever. Entonces, es como que quedamos ahí medio flotando.
estamos yendo con la ola y creo que los mejores resultados para hacer como tratar de darte algo útil es eso, es hacerlos hacer cosas, es hacer cosas que los incentiven. Nosotros acá tenemos una página, no sé digamos, a qué rango de edad les enseñás vos, pero nosotros tenemos una página que se llama Fábrica, acá en Buenos Aires, que tiene un montón de actividades para chicos, son de edad primaria en realidad, muchas para hacer con fabricación digital, pero muchas que no. Y ahí es como que hay contenidos, de hecho desde el gobierno también bajaron algunas actividades y todo, que si querés, mandame un mail y te paso todas las cosas que te pueda pasar, te las voy pasando como para que las chusmes. Yo tanto con, no sé, ¿era primario o era qué nivel de educación? Marta, perdón, pero tiene el micrófono apagado. Ahora Ahí. sí. Ok, no, todo eso que plantea me parece muy interesante, Verónica. El área mía, bueno, he sido docente desde preescolar, que en este momento me duele en lo personal porque tengo un nieto de 5 años que justamente este año está cursando su etapa de primera infancia. Entonces, una de las cosas que me duelen es esa socialización a la que usted mencionó hace un rato, ¿verdad? Sí. Cómo tiene que ser el padre y la madre muy creativos para tratar de atraer en un tiempo muy corto de atención, que es lo que tiene un niño de esa edad, pero esa parte de socializar con sus compañeritos, donde forma conductas, etcétera, etcétera. Pero he trabajado desde universidad y ahorita estoy en un proyecto con jóvenes y adultos, por eso cuando usted habló de emprendimiento, me gustó mucho. Ya tengo su correo y jure lo que le voy a mandar a pedir todo el material que usted me pueda proporcionar. Sí, sí. Más bien, muchísimas gracias, de verdad, porque estamos construyendo y todo, pero todos los aportes que vengan, ¿verdad? Tenemos jóvenes y adultos, por eso le decía, gente con diferentes escenarios, gente que no tiene tecnología, gente que tiene mucha tecnología, pero no sabe cómo usarla, gente que no tiene internet, por ejemplo, tiene una computadora, pero no puede navegar, gente que tiene de todo. Y lo que necesita es una mediación, un acompañamiento, que me encantó esa palabra que usted usó. Pero sí, no lo dude que le voy a escribir y de verdad, muchísimas gracias. Voy a través de los moderadores, ¿verdad? Que me cuenten para poder accesar algunas otras charlas suyas y todo, ¿verdad? Y cuando estén para invitarme en otra charla será para mí de lujo, de verdad. ¿Verdad? Ay, Porque qué es como linda, gracias. encontrar colegas más jóvenes con nuevas experiencias y eso nos enriquece mucho. Muchas gracias más bien a usted, Verónica. Ay, gracias, me sonrojo. No, para nada. Tal vez, Vero, para ir ya cerrando, tenemos una pregunta muy interesante que se nos había escapado por ahí, que relacionado también con esto de la virtualidad y demás. Tania nos pregunta si conoces alguna experiencia donde los roles de mentoría en Makerspace se realicen de manera remota, de modo que la colaboración se haga como en tiempo real desde distintos lugares. Y lo mismo como se incentiva la colaboración durante el proceso creativo, hacer una entre varias comunidades al mismo tiempo. Vos sabés que eso es una preocupación que estamos teniendo, ¿no? Como que ya veíamos muchas veces que a distancia es como que a veces uno se queda corto y depende de lo que sea, por ejemplo, robótica, lo que les contaba que hacía de diseño de robótica, no lo pudimos abrir es porque mucha gente no tiene todos los materiales y todo, y se hace un poquito difícil con algunas cosas. Muchas capacitaciones, como por ejemplo modelado 3D,
fabricación digital en general, tipo planos y todas esas cosas, nosotros sí lo estamos dando online. Creo que ahora está terminando el cuatrimestre, así que se van a abrir las inscripciones, pero sí, se está dando online algunas cosas. No sé si la pregunta es solo por pandemia o en general. Si es en general, que a mí me parece súper interesante la pregunta, porque ahora que vemos que se pueden hacer cosas a distancia, está buenísimo hacer, digamos, hacer clases, pero me gusta mucho más lo que dice él de hacer el trabajo compartido, ¿no? Si entendí bien. Porque me pasó con el último curso que tuve, que terminé hace 2 semanas más o menos, que muchas veces como que yo me encontraba dando clase, hablando, imagínense, así acá, y ponía la camarita un poco más abajo y hacía alguna cosa por acá, y les mostraba, y capaz que tenía otra camarita y les mostraba otra cosa, pero es como que me sentía inútil. Acá hay un programa que se llama Utilísima, que es como los programas de cocina. Bueno, y ahora le agregamos la leche y es como que está solo haciendo algo. Y lo que él dice de hacerlo al mismo tiempo nos pasó en una clase, que fue como la clase de cierre, una cosa así, que hicimos una actividad y todos hicimos eso, ¿no? Todos hicimos la misma tarea. Y eran unos cuadros, una cosita, era como algo muy, muy sencillo, y fue re lindo, y el resultado, la verdad es que yo me sentí mucho mejor trabajando con alguien, y ellos se sintieron mucho mejor trabajando a la par todos, ¿no es cierto? Y no es algo que hagamos, la verdad es que no es algo que hagamos. De hecho, yo estoy en la red latinoamericana de Fab Labs, y la verdad es que no hay ese tipo de talleres. Yo no he escuchado, si hay, me lo perdí, y me parece súper interesante poderlo hacer así, trabajar en conjunto, ¿no? Es una muy buena pregunta porque lo venimos pensando nosotros. Digamos, potencial es otra cosa, no es Fab Lab, sino es algo más propio. Es más chiquito, obviamente, porque es más chiquitito, pero lo venimos pensando un montón, esto de hacer cosas más, de poder llegar a lugares quizá que capaz que no hay tecnología como tenemos nosotros acá, ¿no? Y la verdad es que todos pueden aprender. Entonces hacer como cursos a distancia o trabajos a distancia y pensar entre todos está buenísimo. Lo que sí te puedo decir que hay son unas charlas, no son charlas, son reuniones que se dan, creo que cada 15 días, de esta red Fab Lab, que, bueno, se charlan varios temas, se cuentan, más que nada, no es en el hacer en lo que está basado el proyecto, digamos, la charla, pero sí se piensan proyectos. Por ejemplo, con esto del COVID es como que explotó todo, ¿no? Entonces, eran juntadas a pensar proyectos. Si bien no era trabajar al hacer, digamos, era pensar, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Y cómo se puede hacer? Y como era más creativo el tema. Pero no, en general no, y me parece súper válida e interesante la pregunta. Pero no hay mucho en lo que te pueda aportar de más de lo que dije. Si querés, dejanos tu mail, y si algún día se nos ocurre hacer algo así, te llamo. Y porque estaría re bueno. Y si no, al revés, mandame un mail y decime, ¿en qué temas te gustaría vos? Vamos a hacer al revés. ¿En qué temas te gustaría vos que se dieran este tipo de capacitaciones o de trabajo conjunto? A ver si se me ocurre, si junto 2 personas más, hacemos juntadas de trabajo. Buenísimo, Vera. Yo también me apunto ahí. Y bueno, yo creo que ya con esto cerramos creo que ya se nos pasó un poco el ratito, pero más bien muchísimas gracias por sacar el rato. Fue muy provechosa la charla. Sé que muchos de nuestros compañeros también vamos a buscar ahora cómo poder comenzar con algo así en Heredia y tal vez en otras comunidades y escuelas que nos hemos inspirado. Nada más para terminar, quería
invitar a todos los que están en este momento a visitar nuestra página web, la cual, bueno, tenemos otras charlas pasadas que hemos tenido, y ahí mismo va a estar el enlace a la charla de Verónica por si quieren compartirla también con otras personas. Nuestra página es florecercr.com, entonces ahí pueden encontrar toda la información sobre nosotros. Y de verdad muchas gracias a Verónica y a todos los demás por participar y hacer de esta charla un evento muy enriquecedor. Y con eso terminaríamos. Buenas noches. Chao, gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos y todas.